Bueno, muy buenas tardes a todos. Perdón ahí por el atraso, sí hay un poco de complicación ahí con las conexiones a la velocidad de internet. Les queremos agradecer a todos los participantes por estar en esta conferencia virtual, la primera de la parte de recuperación de sacarosa y de la parte industrial de lo que es la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala, que todos conocemos pues su gran experiencia, profesionalismo, calidad en realizar eventos técnicos, sociales, deportivos y de toda índole para todos los asociados de la industria azucarera, no solo de Guatemala, sino también aquí de Centroamérica. Y veo que hay algunos amigos de los centroamericanos. Les agradecemos, como le digo, su presencia y también estamos muy agradecidos con las casas comerciales que son las patrocinadoras de este evento. Tenemos la Comercializadora Industrial de Centroamérica S.A., quienes a lo largo de varios años nos han provisto de equipos muy innovadores para lo que es la industria azucarera. Y también es el otro patrocinador Orcalza, quienes le venden cal hidratada especial para los ingenios, pues a la mayoría de ingenios de por aquí del área, de Guatemala, Centroamérica y hasta Sudamérica. Entonces, muchísimas gracias a ellos. Eh, Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida de el presidente de Atagua, que es el licenciado Luis Carlos Arroyo. Entonces, Luis Carlos, si estás ya conectado con tu micrófono, te agradecemos ahí que des las palabras de bienvenida para el evento. Luis Carlos. ¿Me copian? ¿Me copian? Sí se oye, ingeniero, Ah, solamente Le que... copio, Byron. muy bien. Luis Carlos, ¿nos copias? Yo tengo habilitado el micrófono de un Luis Arroyo, pero Sí, no sé cómo está Luis Carlos, qué nombre tendrá. Así, él es Luis Arroyo, Luis Carlos Arroyo. ¿Y está habilitado el micrófono? Sí, ya le escribí ahorita para que se comunique. Permítame que mi Son, internet no sirve ahorita, me voy a reconectar. ok. Luis Carlos, mira, nos avisas cuando estés listos para la bienvenida. Solo vamos a comentar ahorita para aprovechar un poco el tiempo, cómo sea la modalidad. Vamos a presentar a los expositores. Tenemos expositores al licenciado Oscar Monzón, y ya muchos lo conocemos desde hace mucho tiempo, y la ingeniera Raiza Vega de Senjicaña. Vamos a proceder a escuchar las dos conferencias, ¿verdad? Y luego de las conferencias vamos a tener 15 minutos para responder algunas preguntas dirigidas a cada uno de ellos. Solo vamos a disponer de esos 15 minutos en vista que todos tenemos pues eh, cosas que hacer o retirarnos a nuestras casas o lo que sea. Entonces yo voy a estar apuntando algunas preguntas dirigidas y luego se las voy a decir a los expositores. Entonces así lo vamos a trabajar. No va a tener nadie habilitada su micrófono para estar preguntando en lo que están las conferencias. Byron, disculpa, ¿quién es el que va a hablar ahorita? El presidente de Atagua, Luis Carlos, Ah, ya. Sí, él ya tiene habilitado el micrófono. ya lo Yo, tiene. yo considero que no puede habilitar que reinicie la aplicación, A porque ver, sí tiene habilitado el micrófono. ahorita le digo aquí por el WhatsApp.
Luis Carlos, mira, si puedes actualizar la aplicación ahí, que no se te logra escuchar, pero tenés conectado tu micrófono. Bueno, entonces vamos a proceder. Creo que Luis Carlos tiene algún problema. Como primer punto, bueno, pues es nuestro agradecimiento aquí a los expositores por su apoyo. Sabemos, son personas de mucha calidad técnica, científica, y también se conoce por su ética. Eh, vamos, permítanme un momentito. Pero ya estoy en línea, te agradezco muchísimo. Ah, perfecto. No vamos a perder mucho tiempo. Yo creo que van muy atrasados. Solo agradecer a todos por estar con nosotros nuevamente y queremos pues agradecer a los conferencistas y a las casas comerciales que están patrocinando este evento. Mil disculpas por los atrasos. Todo el mundo en estos momentos andamos con prisas, andamos con muchos quehaceres. Mil disculpas por lo que nos ha pasado el momento, pero pues ahorita viene lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos, pues, y bienvenidos. Ah, perfecto. Gracias, Luis Carlos. Entonces, vamos a proceder a pasar a la primera conferencia que va a ser dictada por el licenciado Oscar Monzón. Una breve reseña sobre lo que es la vida del licenciado Monzón. Él, pues, es Oscar Benedicto Monzón Barrientos, licenciado en Química de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y él es el gerente general del Laboratorio de Análisis y Servicios S.A. Láser Guatemala desde 1990 a la fecha. Ha estado trabajando para la agroindustria su carrera desde el año 1979, tanto en puestos operativos como gerenciales y de asesoría. Ha desarrollado métodos analíticos de estudio de estabilidad, de validaciones para industria farmacéutica y afines, y da asesorías a distintos tipos de industrias, asociaciones gremiales a nivel de Centroamérica. Muchos lo conocemos, yo personalmente lo conozco hace 23 años y le agradecemos su participación, le damos la bienvenida a la conferencia del licenciado Monzón. Tiene como nombre Comportamiento de los azúcares reductores y del glucobrix durante la cosecha de caña. Entonces, si hiciera favor el licenciado Monzón de iniciar su interesante conferencia. Muchas gracias. De acuerdo, Byron, muy amable. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Muy bien. Vamos a tratar de compartirla. Ok. Aquí estamos. ¿Ya estamos todos bien, Byron? Todavía no se mira su pantalla. Ok. Ya lleva un poquito de tiempo. Ha estado un poco lento aquí el Zoom. No tengo idea por qué, pero sí, está costando un poco compartir. Me avisa cuando esté. Yo aquí en la pantalla ya lo tengo. Si no es de volverlo a hacer, pararlo y volverlo a hacer para que nos miremos en pantalla. Sí, creo que comenta aquí Nancy que como que la lluvia está afectando un poco las comunicaciones, pero esperamos que se restablezca muy, muy luego.
¿Me copia Byron? Sí, le copio, licenciado. Ok, no sé si... Voy a tratar de compartir, a ver si ahorita se logra compartir. ¿Ya se compartió o no? Así es. Así es, ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de dar una relación bastante rápida y breve. Creo que la mayor parte de personas tienen conocimiento de esto, han tenido la experiencia en fábrica o en campo de poder ir viendo distintas comportamientos de cómo es la caña de azúcar. Básicamente, todos sabemos que la caña es un ser vivo y que está susceptible de todos los factores que la están rodeando. Y una de las cosas que es interesante es que anualmente la caña presenta un comportamiento similar durante todas las zafras. La tendencia es la misma, los valores absolutos no lo son. Y es donde está el éxito de la industria, el poder determinar cuál es el momento adecuado según la tendencia y su comportamiento de poder capturar el momento en el cual la caña tiene dos valores, una mayor concentración de azúcar y una mayor productividad. Ahora, estos factores que influyen para llegar a la madurez, realmente la madurez de la caña, que son la concentración de azúcar y su productividad, son definitivamente el clima y el ambiente, que es lo que va determinando y va guiando el comportamiento no de este cultivo, sino de todos los cultivos. La presencia de otros seres vivos, ya sea presencia de plagas y otros. Y en tercer término, pues los trabajos culturales que se realizan en el campo, a través de selección de variedades, mejoramiento de suelo, riego, drenajes, aplicación de insumos y todas las actividades que se realizan y van viendo la mejora de cada uno de la caña. ¿Cuáles son los valores deseables? Realmente son azúcar y productividad. Este marco anual que les mencionaba anteriormente es definido en una alta proporción por las condiciones climáticas y ambientales, las que desplazan al universo de caña hacia valores deseables, mayor contenido de azúcar y de mayor productividad, o hacia valores no deseables, menor contenido de azúcar y menor productividad. ¿En función de qué está ese desplazamiento hacia valores deseables y no deseables? Primero, la cantidad de luz, la diferencial de temperaturas, las precipitaciones pluviales, la luminosidad que se haya tenido, según la ubicación de los distintos lotes y plantíos de caña. Entonces, en función de eso, se van desplazando hacia valores deseables o en las zafras en las cuales hay inundaciones o sequías, pues hay un desplazamiento hacia valores no deseables. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se hace en las prácticas culturales? Lo que se hace en las prácticas culturales es cuando el clima y ese marco anual está favoreciendo hacia valores deseables, lo que hace la práctica cultural realmente es potencializar ese efecto. En tanto, cuando se está en años o zafras en los cuales son valores no deseables, menor contenido de azúcar y menor productividad, lo que hace las prácticas culturales es minimizar el efecto del desplazamiento no deseable que le está ocurriendo al cultivo. ¿Cuáles son los azúcares que están presentes en la caña de azúcar? Bueno, pues la caña de azúcar dentro de su composición tiene la sacarosa, que es el azúcar predominante, y en segundo término los azúcares reductores. Los azúcares reductores, pues es la glucosa y la fructosa, que son los azúcares que se obtienen de la inversión o hidrólisis de la sacarosa. Estos dos azúcares, que no son los únicos, son los más representativos del grupo de azúcares reductores dentro de la caña y dentro de los distintos tipos de azúcares reductores que se mencionan en otro tipo de industrias. Entonces es la sacarosa, el azúcar que predomina, y la glucosa y la fructosa, que son los otros azúcares que van siendo parte de la composición de la caña. ¿De dónde viene el nombre de azúcares reductores? Este nombre de azúcares reductores se debe a una reacción química, ya que tanto la glucosa como la fructosa, cuando reacciona con soluciones de cobre 2 en medio alcalino,
y en caliente lo reducen a cobre 1. Esto pues fue una reacción que se descubrió en 1848, o sea, ya 160, 170 años, por un químico Felling, que fue una época de mucho desarrollo y mucha investigación que hubo en países como Francia. Y él determinó, pues dijo, miren, estos azúcares le vamos a llamar azúcares reductores. En el caso de la sacarosa, este azúcar, que es el predominante en la caña, no tiene esta capacidad y por eso es que se clasifica como un azúcar no reductor. Sin embargo, la sacarosa con mucha facilidad se transforma a azúcares reductores por medio de la reacción de hidrólisis, que es el rompimiento de la sacarosa y la formación de glucosa más fructosa. Este proceso de transformación de sacarosa ocurre en mayor o menor grado a lo largo del proceso industrial, agroindustrial. Es decir, que cuando hay procesos agrícolas y procesos industriales eficientes, esta reacción de hidrólisis que ocurre en todos los pasos se logra controlar y se va reduciendo. En tanto, cuando son heterogeneidad en el cultivo o van siendo también procesos irregulares en tiempos perdidos, pues esta hidrólisis se va incrementando. Al final de cuentas, pues la meta o la eficiencia en buen grado de la industria es que la inversión de la sacarosa a lo largo de sus procesos sea la menor posible. Ahora bien, ¿cómo podemos saber y cómo podemos evaluar esa presencia de azúcares reductores en el jugo de caña y en cualquier otro material azucarado? Realmente son dos metodologías que se utilizan, pues la volumetría, que es la que más se utiliza, es una bureta con soluciones Felling, y el HPLC, cromatografía líquida de alta precisión, que en este caso pues se necesita un equipo instrumental y estándares para poder estar cuantificando. En el caso cuando se analizan los azúcares reductores por volumetría, se conoce el total de ellos, es decir, la suma de glucosa, fructosa y otros posibles que estén presentes. Mientras cuando se analiza por HPLC, pues se conoce la cantidad individual de cada uno de ellos, es decir, cuánta glucosa, cuánta sacarosa está presente, y cuando se suma da el total de azúcares reductores y al sumarlo con la sacarosa y otros da el total de azúcares totales. Tanto el método por volumetría, por HPLC, como se ve en lo que yo he presentado anteriormente, pues tienen sus ventajas y desventajas. Y la principal ventaja que tiene el método por volumetría es su bajo costo, su facilidad de implementación y que se tiene una mayor cantidad de muestras para ser evaluadas. Obviamente, aquí únicamente se determina el gran total de glucosa y fructosa presente. Ahora bien, ¿cuál es el punto de la madurez de la caña? La caña, como todo ser vivo, tiene un proceso de crecimiento y alcanza su punto de madurez, que para fines de la industria azucarera es el periodo en que la cantidad de sacarosa alcanza su mayor valor conjuntamente con su productividad. ¿Qué es lo que sucede en el punto de madurez? Conforme va aumentando la sacarosa, simultáneamente va habiendo una disminución de azúcares reductores. Entonces, esta disminución de azúcares reductores permite que la recuperación de sacarosa en las fábricas sea mayor. Una cosa que es importante, cada ingenio y cada periodo de zafra y en los meses, digamos, noviembre, diciembre, enero, febrero y los meses que duran las zafras, en cada uno de esos meses los valores de sacarosa y de azúcares reductores van cambiando. Es decir, que los valores máximos tienen que irse analizando no como un solo, sino se tiene que ir verificando mes por mes o periodos más cortos para tratar de siempre de estar consiguiendo los mejores puntos de madurez y poder obtener de esta manera la mayor cantidad de azúcar. O sea, azúcar siempre se va a obtener, teniendo o no teniendo este cuidado de azúcares reductores. Pero el éxito es tratar de tener mayor cantidad de azúcar teniendo el cuidado y la secuencia y el seguimiento de este tipo de evaluaciones. Pues, ¿cómo se comportan los azúcares reductores? Pues como siempre se anda buscando el punto de madurez, pues se analiza el contenido de los distintos azúcares en sus puntos operativos previo a su cosecha, ya que
Lo que la cosecha pone, eso es el azúcar que está entrando en un ingenio. Y el ingenio lo único que puede hacer es recuperar mayor o menor cantidad de lo que del azúcar que está poniendo la cosecha en un momento dado. En general, si la cosecha presenta una buena cantidad de azúcar, las industrias van a recuperar una buena cantidad de azúcar. Y si no trae azúcar la cosecha, pues definitivamente pues, las partes industriales van a estar muy limitadas. Obviamente van a estar más limitadas si su proceso está siendo irregular o con muchas fluctuaciones o muchas situaciones. Pero en condiciones normales, la recuperación de azúcar es directamente proporcional a la cantidad de azúcar que tiene una cosecha. En lo que es la precosecha, pues esto es, algunas veces algunos ingenios ya la dejaron de usar. Sin embargo, quizás dentro de la importancia que tiene la precosecha, en mi opinión, es que se predice anticipadamente qué cantidad de azúcar va a haber. Muchas veces las gerencias hacen proyecciones de toneladas de azúcar a recuperar y pues lo hacen en función de algunos criterios. Sin embargo, la precosecha permite afinar esos valores y poder tener mejores decisiones. Y la otra cosa que es importante, pues no todos los años la concentración de sacarosa por día o por semana va siendo igual, sino hay unos años en los cuales la concentración se vuelve mucho más rápida que otros años. El problema de esto es que así como la velocidad con que se concentra el azúcar es la misma velocidad con la que se empieza a deteriorar. Entonces, a veces uno dice, miren, qué buen año es este porque estamos concentrando azúcar. Es cierto, pero si tenemos problemas, así como estamos concentrando, así es como vamos a tener pérdida de azúcar. Entonces, la precosecha en algún grado pues, nos predice el contenido de azúcar que podemos esperar y también nos está dando la velocidad de concentración de sacarosa. Obviamente tiene un costo en muestreo y de análisis, pero eso es todo. La edad de la caña, la sequía, la diferencia de temperatura son algunos de los parámetros que llevan a la caña a su punto de madurez. Pues algunos ingenios y otros pues ya están utilizando otras tecnologías fotosatelitales NDVI, los cuales se han ido a lo largo de los últimos años aprendiendo para poder ir relacionando concentración de azúcar y productividad con este tipo de evaluaciones satelitales. Todo esto, recuerden, lleva un proceso de aprendizaje y de poder llevar a cabo mejores decisiones para poder obtener tanto mayor productividad como mayor concentración de azúcar. El glucobrix pues realmente es la relación de los azúcares reductores sobre el brix, es azúcar reductor sobre brix, y a continuación se va a presentar algunos comportamientos mensuales de los parámetros de la evaluación de la caña de la cosecha y cómo el glucobrix, azúcares reductores, se relaciona con el brix, que son los sólidos totales, la pureza de los jugos y el contenido de azúcar que trae la caña. Aquí tengo unos datos mensuales, es una tabla general y lo vamos a ver en el comportamiento gráfico. Esto es un comportamiento que ocurre en el área mesoamericana en general. Dependiendo cuándo inicien las zafras, pues yo estoy poniendo aquí zafras que inician en noviembre, las zafras que inician en enero pues tienen el mismo desplazamiento, lo único que el punto menor lo van a encontrar en enero. En el área centroamericana y la parte sur de México, ese es el comportamiento. En noviembre empezamos con bajos cantidades sólidos y conforme se va llegando, se va incrementando pues el avance del verano y la sequía, pues la concentración de sólidos va aumentando. Y esto es positivo siempre y cuando que la pureza de los jugos se mantenga. Pero debido al problema de la cosecha, desde el avance del verano, la caña empieza a cuidarse, va a haber una forma de sobrevivencia y para eso empieza a transformar su sacarosa en azúcares reductores. Entonces, al transformar su sacarosa en azúcares reductores como una forma de sobrevivencia ante la sequía, la pureza empieza a disminuir mes con mes. Obviamente, mientras más baja la pureza, pues hay más dificultad en la recuperación de azúcar en las fábricas. En el área, pues en Guatemala y en algunos países, cuando se entra a mayo, pues es un mes es bastante irregular por la cuestión de lluvias o no lluvias,
Pero el comportamiento normal de noviembre a abril es el que ustedes observan en la pantalla. En general, la concentración de azúcar tiende siempre a tener, son curvas de madurez polinómicas de segundo grado, y regularmente la concentración se lleva a cabo principalmente en enero, que es el mes donde se lleva una mayor concentración de azúcar. Eso no significa que en un momento dado puedes pasarse a diciembre o a febrero, pero es enero el punto central en los ingenios que empiezan en noviembre, donde se hace la concentración de azúcar. ¿Y qué sucede? Como mencionaba anteriormente, la caña tiene que empezar a sobrevivir y empieza a sacrificar su sacarosa y va transformando esa sacarosa en los azúcares reductores, expresados en esta gráfica como glucobrix, y vamos viendo cómo va incrementándose los azúcares reductores con el avance de los meses. Y quizás aquí el comentario que les hacía, realmente tratar de pensar de que todos los meses son iguales en una cosecha, eso no es dable. ¿Por qué? Por el dinamismo de la caña y que es un ser vivo que está a expensas de un montón de situaciones. Entonces es importante irlo monitoreando para poder conocer realmente qué es lo que se puede esperar de la cosecha. En el caso de la acidez, pues la acidez ha sido algo que se ha repuntado en los últimos 20 años. Realmente los valores estos de acidez son muy, muy altos y pues realmente se mantienen relativamente constantes. En el caso de la fibra en caña, pues debido a la sequedad que tiene la caña, pues va aumentando. Y en general, pues en algunas ocasiones, como en el caso de este ejemplo que estoy poniendo, en el mes de noviembre, muchas veces cuando hay condiciones de lodo o no se ha terminado de secar todavía los terrenos y todo, y se empieza a entrar caña con mucho lodo, pues la fibra es todo aquello que, o sea, la fibra para fines prácticos es todo aquello que no es ni humedad ni sólidos. Entonces se nota un incremento de fibra en la parte inicial de la zafra cuando se empieza con condiciones adversas de lodo. El caso de la humedad pues va disminuyendo conforme el avance, y estas relaciones de tendencia ocurren zafra con zafra. Lo que van variando de una zafra a otra son los valores absolutos en cada una de ellas. Ahora bien, los azúcares reductores, la importancia que tienen, debido a que son azúcares que están presentes en la caña y que la caña la va a ir formando conforme vaya avanzando las temporadas de cosecha, los meses de sequía, y que en la unidad industrial se van formando por la naturaleza intrínseca de uno de los procesos. Aquí yo tengo una clasificación de unos ejemplos de cómo se comporta los sólidos y la pureza y la polcaña. La primera columna nos indica que vamos agrupando los azúcares, los glucobrix de menor a mayor. Y nos vamos a ir a la quinta columna, a los sólidos brix. ¿Qué es lo que sucede? Conforme va aumentando el glucobrix, la tendencia de los sólidos brix es a disminuir. Y para este universo, por cada unidad de cambio de glucobrix, los sólidos van disminuyendo 0.20 unidades. En el caso de la pureza, conforme va aumentando el glucobrix, también va descendiendo. Y en el universo para este ejemplo que estamos poniendo, la caída fue de 1.32 puntos de pureza por cada una unidad de glucobrix. Y el polcaña, volvemos a observar pues el descenso de kilos por tonelada, y que aproximadamente lo que se reduce por cada incremento de glucobrix son 3.61 kilos por tonelada. Entonces ahí viene ya la importancia a poder entender cómo ante ciertos momentos no es que las fábricas se vuelvan ineficientes o que la caña esté mala. Simple y sencillamente la caña está haciendo un comportamiento natural que no podemos en las actuales condiciones evitar, y también entender que las fábricas, pues bajo las condiciones con menor cantidad de pureza, menor cantidad de sólidos y menor cantidad de polcaña, pues tampoco va a poder obtener
azúcar de donde no se está teniendo. Dentro de las cosas interesantes, pues aquí vemos ya como unas gráficas generales que conforme va aumentando el BRICS, conforme va descendiendo el BRICS, que es la línea roja, los glucobricks va aumentando. En igual caso, conforme la pureza desciende en línea roja, el glucobricks va subiendo en línea azul. Y en el polcaña, pues el mismo comportamiento. El glucobricks va subiendo en línea azul y la polcaña va disminuyendo. Ahora bien, hay una cosa que es interesante. Cuando se dice, miren, cuando tenemos bajo glucobricks vamos a tener purezas altas. O cuando tenemos alto glucobricks vamos a tener purezas bajas. Las tendencias son esas, pero no significa que si vamos a tener bajo glucobricks vamos a tener todo el tiempo purezas altas. No, van a haber jugos que a pesar de que tengan bajo glucobricks van a tener purezas bajas. Y en las siguientes gráficas voy a tratar de clarificar mejor este punto que acabo de mencionar. Por ejemplo, en este caso, cuando el rango de glucobricks está en 2 a 3 unidades, en este universo presentado, el 84% de los jugos evaluados tuvo una pureza mayor que 86. O sea, en un rango de 2 a 3 tuvimos 84% de alta pureza. ¿Qué es lo que sucede cuando pasamos a los jugos que tienen 3 a 4 glucobricks? ¿Qué sucedió? Que anteriormente teníamos el 84% de los jugos de caña con pureza mayor que 86. Y en el caso de 3 a 4 unidades de glucobricks, nos redujo de 84 a 57% la cantidad de jugos con purezas mayor que 86. ¿Qué pasa cuando subimos a 4 a 5 unidades de glucobricks? Veníamos de 84 y bajamos a 57. Cuando estamos de 4 a 5 unidades, únicamente el 25% de los jugos tienen pureza mayores que 86. Es decir, aunque tenemos glucobricks altos, siempre hay una presencia de jugos que tienen pureza alta, pero su porcentaje respecto al universo que se está evaluando ha disminuido y viene disminuyendo continuamente. Cuando estamos en unidades de 5 a 6 glucobricks, ya los jugos que tienen, el porcentaje de jugos que tienen purezas mayores que 86 es únicamente el 10%. Obviamente todo lo que se ha reducido en la parte de derecha, que son las purezas altas, se ha trasladado hacia las purezas bajas. De 6 a 7 unidades, únicamente el 4% de los jugos tienen purezas mayor que 86. De 7 a 8 unidades de glucobricks, el 3,5% con purezas mayores que 86. Y cuando llegamos a rangos de pureza de 8 o 9 glucobricks, que son jugos que están al final de las cosechas, jugos que tienen problemas de atraso, jugos que tienen una serie de situaciones adversas, pues las purezas, en este caso, el 90% de los jugos, cuando tenemos rangos de 8 o 9 glucobricks, prácticamente son con purezas menores que 80. Entonces, por eso es que hay una relación directa entre pureza y glucobricks. Sin embargo, no puede ser tipificada por una ecuación fija, sino esto es un proceso dinámico que año con año y zafra con zafra va cambiando. ¿Cómo se forma el azúcar en la caña? Pues primero, la composición natural de la caña, que tiene azúcares reductores. Pero la formación se debe, cuando hay caña con plagas, con muermo, con daño físico, automáticamente aumentan los reductores. Cuando se tiene mayor tiempo de entrega, aumentan los reductores. Cuando se incrementa el trash vegetal, pues los reductores se van a aumentar. Lotes que presenten mayor heterogeneidad, caña fuera de su punto de madurez, caña con quemas no programadas, desfases de cosechas, todas estas situaciones no deseables hacen que automáticamente aumenten los azúcares reductores con las consecuencias que ya vimos en las gráficas anteriores. La ingeniería Raiza pues va a extenderse mucho en el tema del efecto de los azúcares reductores y glucobricks y su efecto en el proceso industrial. Y realmente lo que sucede en general es que cuando se aumentan los glucobricks,
pues se limita la recuperación de azúcar y se favorece la formación de miel. Y lo otro, en los procesos industriales, tostantes, fábricas, refinerías, se incrementa por naturaleza los mismos el contenido de azúcar, reductores y de glucobrix, y este cambio varía en función de estabilidad operativa. Cuando hay un mayor cuidado, una mejor continuidad de actividad operativa, va a haber una menor formación de azúcares reductores y la tendencia a tener una mayor recuperación de azúcar. Este tema, pues, la ingeniería lo estará tratando y lo estará ampliando en una forma mayor. Realmente esto es la presentación, cómo la importancia de los azúcares reductores, aunque su valor es pequeño, sí tiene una incidencia grande en la recuperación de azúcar y cómo se forman en el campo. Así que espero que lo que se les ha presentado haya sido de utilidad. También felicito a TAWA por la organización de estos eventos y pues para cada uno de los que están participando, pues éxitos para todos en sus actividades. A muchos tengo el gusto y el honor de conocerlos. Siempre he tenido la oportunidad de compartir y estar con ustedes en distintas zafras, así que gracias por esa oportunidad y pues les agradezco su atención y les deseo éxitos en todas sus actividades. Así que gracias a todos ustedes y Byron, que está siendo moderador, pues ahí estamos y que se continúe el evento. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Sí, aquí tenemos una serie de preguntas. Como comentamos, vamos a responderlas después de la presentación de la ingeniera Raiza Vega. Le agradecemos mucho, muy interesante ahí los datos presentados, licenciado, y esperamos seguir viéndonos mucho tiempo aquí en Los Ingenios. A continuación vamos a ver una presentación, una exposición de la ingeniera química Raiza Alejandra Vega Manso. Ella es ingeniera química de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente está trabajando en Senjicaña y desempeña el puesto de especialista en recuperación de sacarosa. Ella tiene también una maestría en gestión de calidad con especialización en inocuidad de alimentos y está encargada, como les mencioné, del área de recuperación de sacarosa del programa de investigación industrial de Senjicaña, en el cual ella ya tiene 5 años de estar laborando y se ha enfocado principalmente en lo que es la investigación, medición y la disminución de pérdidas indeterminadas de la agroindustria azucarera. La presentación de ella tiene por nombre Comportamiento de azúcares reductores en la cristalización y su impacto en la recuperación de sacarosa. Ella va a hablarme de todo de un tema que estudió durante varios años, yo estuve trabajando ahí con ella algún tiempo y pues van a ver algún comportamiento muy interesante ya con datos analíticos de HPLC y otras tecnologías que ella ha logrado desarrollar. Entonces, Raicita, le damos la bienvenida y agradecemos ahí su participación y sabemos que también va a llenar bastante las expectativas aquí de los participantes. Bienvenida, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco realmente también su asistencia a estos eventos organizados por ATAWA y obviamente ATAWA por permitirnos un espacio y poder compartir algunos de los resultados que nosotros hemos determinado dentro de Los Ingenios. Como mencionaban anteriormente, en mi caso yo voy a platicar acerca del comportamiento de azúcares reductores, enfocándome principalmente en la cristalización. Ya evaluarlos en el resto del proceso es un tema bastante amplio que requiere mucho tiempo, que no está de más, en algún momento a futuro podemos conversarlo con ustedes. Pero por el día de hoy el enfoque va a ser específicamente al tema de cristalización y lo que queremos ver es el impacto que tienen los mismos en la recuperación de sacarosa. Para iniciar vamos a platicar sobre los constituyentes no sacarosa. Los azúcares reductores son parte de estos constituyentes y su definición es bastante sencilla. Se le denomina todos los sólidos solubles diferentes de la sacarosa. Es decir, la diferencia entre Brix y sacarosa. Es muy sencillo su cálculo, es bastante sencilla su definición y lo importante es saber la diferencia entre no sacarosas y no pol. A lo largo de las presentaciones que nosotros elaboramos con respecto a evaporadores y tachos, normalmente hablamos del término de sacarosa, ya que el término de polarimetría tiende a ser sacarosa aparente y se tiende a distorsionar por la
por la adición de otras no sacarosas que también vienen y modifican la polarización en el caso de la lectura del polarímetro. Por lo tanto, durante la presentación vamos a ver datos principalmente de cromatografía líquida, que como mencionaba el licenciado Monzón, esto nos permite determinar por individual sacarosa, glucosa y fructosa. Ahora, las no sacarosas existentes en las mieles son varias. Aquí pongo yo algunas ejemplificadas. Unas son más conocidas que en otras, pero todas tienen su importancia en el proceso. En este caso vamos a platicar un poco más de los azúcares reductores y van a ir viendo cómo van ingresando las cenizas en este efecto. Ya vimos que tenemos una gran cantidad de no sacarosas y la forma de determinarla. ¿Cuáles son los efectos de la misma sobre la cristalización? Teóricamente existen 3 grandes efectos. El primero de ello es que todas las impurezas aumentan la viscosidad. Y ese es un punto muy importante que está entrando a ser foco de atención en estas últimas zafras, donde hemos denotado un aumento de impurezas en el ingreso a nuestra caña y obviamente eso nos reduce la velocidad de transferencia de masa en la cristalización, es decir, en los tachos y cristalizadores. Ese es el efecto más significativo que nosotros vamos a observar estos últimos años y que debe ser de gran interés para cada uno de nosotros, mediciones de viscosidad. Luego, el segundo efecto que podemos observar es que existen impurezas que reducen la velocidad de incorporación, es decir, la absorción de la sacarosa al cristal como tal. El punto 1 es sobre la transferencia de masa en general en la solución. Y el punto 2 nos dice sobre cómo éstas se introducen en la red cristalina y tienen efectos marcados en la formación de cristales. Un ejemplo de esto es la dextrana, que lo que hace es bloquear ciertas superficies de cristales y por lo tanto nosotros vemos un crecimiento amorfo, es decir, alargado del cristal. Y el tercer efecto que nosotros podemos ver de cualquier no sacarosa sobre la cristalización es que las que son físicas, como alguna viruta, algún material físico extraño en nuestra mezcla de miel, va obviamente a generar una barrera que obstaculiza la transferencia de sacarosa. Esos 3 efectos son los que podemos ver. Ahora, esto es importante. Cualquier componente no sacarosa siempre va a influir sobre la cristalización, ya sea en la nucleación o en el crecimiento del cristal, pero su efecto va a depender de 2 puntos. La naturaleza de los mismos, es decir, qué componente es el que está actuando, y la concentración. Y ahí es donde entra la importancia de la relación azúcares reductores cenizas, que para muchos de fábrica es bastante conocida. Estos son los 2 componentes mayoritarios en la miel final, seguidas de la sacarosa, obviamente. Entonces los azúcares reductores ya nos platicó un poco el licenciado de que son compuestos que poseen su grupo carbonilo libre y que a través de este pueden reaccionar como reductores de otras moléculas, y él nos hablaba sobre el compuesto cobre y demás. Y en el caso de la caña se reconoce a sus 2 como azúcares reductores a los 2 monosacáridos componentes que se dan por hidrólisis de sacarosa, que es la fructosa y la glucosa. Luego el otro componente de importancia por su concentración es la ceniza. Y estos son componentes inorgánicos solubles presentes en cualquier jugo o miel y están constituidas por muchos cationes y aniones, dentro de los más conocidos potasio, calcio, magnesio y sodio, y dentro de los aniones cloruro, sulfato y fosfato. Y todos estos componentes tienen un efecto melasigénico en el proceso. Ahora vamos a ver este aspecto importante. En el caso de la cristalización, los azúcares reductores no necesariamente tienen una connotación negativa. Si ustedes revisan en muchas fuentes de literatura, indican que los azúcares reductores reducen la solubilidad de sacarosa. ¿Qué quiere decir eso? En la solución, si hay azúcares reductores en gran cantidad, obligan a migrar a la sacarosa sobre el cristal de azúcar. Por lo tanto, favorecen la cristalización. Mientras que las cenizas, por ser melasigénicas, tienen el efecto contrario, que es aumentar la solubilidad de sacarosa y por lo tanto perjudicar la cristalización. Esto no quiere decir que tenemos que agregar más azúcares reductores o tenemos que ver de qué forma destruir sacarosa para recolectar azúcares reductores. No, no es así. Lo que busca es de que la relación de azúcares reductores cenizas ya en las etapas de meladura en adelante, es decir, en las corrientes de meladura, mieles, hasta miel final, que siempre sea mayor la cantidad de reductores que las cenizas, porque si no, se va a perjudicar el proceso como tal. Y ahorita con esta introducción es que ingresamos a ver ya los datos de algunos análisis que nosotros hemos hecho como parte de los estudios de Senjicaña. Y lo que busca específicamente es evaluar el comportamiento de los azúcares reductores. El mismo se realizó durante 2 zafras, 16-17 y 17-18,
se le ha dado seguimiento a otras afras, pero ya haciéndolo a modo más macro, viendo otros no azúcares. En este caso, vamos a hablar únicamente del comportamiento de los reductores. ¿Qué se realizó? Lo que se realizó fue una recolección de muestras de meladura, miel A, miel B y miel final, utilizando un croquis de tiempo, es decir, intentando de que sea la misma muestra tomada de meladura, la representativa de la miel A, B y final como tal. Y a esas muestras se les hizo un análisis de sacarosa, glucosa, fructosa de cromatografía líquida para determinar por individual cada uno. Se realizó una lectura de cenizas conductimétricas y Brix refractométrico, que en el caso de Guatemala solamente ese analizamos, no tenemos el método de Carter-Fisher, otro que nos permite ver sólidos secos, solamente el refractométrico. Los objetivos de la presentación son caracterizar el comportamiento, identificar el efecto que estos tienen sobre la recuperación y calcular la pérdida indeterminada, aprovechando que tenemos lecturas cromatográficas que pueden tener en la casa de cocimiento. Y todo esto con la finalidad de evaluar pérdidas, bueno, la disminución de la pérdida en miel final. El primer punto es el seguimiento del comportamiento de los azúcares reductores. Existen muy pocos estudios acerca de este tema, por eso la importancia del mismo. Si ustedes toman muestras de meladura, miel A, miel B y miel final de sus distintos ingenios, podrán notar que a la hora de analizar sus azúcares, obviamente a lo largo del proceso la reducción de sacarosa es evidente, porque la finalidad del mismo es extraer esa sacarosa en forma de cristal. Entonces eso hace cambiar la matriz del resto de componentes. Podemos ver que al inicio la meladura tiene una relación de glucosa superior a la fructosa, que es normal ya que la fructosa es un compuesto más lábil en el proceso de evaporación, es decir, se pierde y se destruye más fácilmente que la glucosa. Entonces, existe esta relación, ¿verdad?, superior entre ellos. Posteriormente pasamos a la miel A y el comportamiento sigue siendo el mismo. Pasamos a la miel B y ahí ya comienzan a ser equivalentes. Y finalizando en la miel final podemos notar que la cantidad de glucosa es muy inferior a la cantidad de fructosa. Es decir, que sí existe un aumento de reductores a lo largo del proceso, más no es de forma equivalente. Luego está la relación fructosa-glucosa. Ya dejando a un lado la sacarosa, esta relación es bastante analizada en la mayoría de ingenios y es muy común observar que siempre existe un aumento drástico desde la meladura o desde el jugo, inclusive para los que lo monitorean desde jugo, hasta miel final, más se desconoce la razón del mismo. Si nosotros vemos un aumento de fructosa, de la relación fructosa-glucosa, puede ser por dos causas, o un aumento de fructosa o una disminución de glucosa. Por lo tanto, aquí podemos ver que a lo largo del proceso, la relación en la cantidad de glucosa, de fructosa sobre la glucosa es 37% más. Y como pueden observar, la pendiente es más marcada desde la miel B a la miel final. Ahorita vamos a ver la razón de esto. Luego, nosotros queremos ver los componentes por individual. Lastimosamente, el análisis de azúcares reductores por Fehling no nos permite verlo por individual, mientras que la cromatografía líquida, esa es la importancia que tiene la misma sobre los análisis del área de tachos y cristalizadores. Podemos observar que a lo largo del proceso, aquí en este caso se dice en función de la relación de cenizas, porque las cenizas es un componente que se mantiene estable en el proceso de cristalización. Es decir, no se genera, ni se agrega más, ni se destruye en ningún punto. Por lo tanto, sirve como una base de cálculo muy buena. Podemos ver que a lo largo del proceso de cristalización, de la meladura hasta la miel final, se mantiene estable la cantidad de fructosa, relativamente. Mientras que la glucosa comienza a decaer a lo largo del proceso, pero sigue siendo su pendiente mucho más marcada en el área de miel B a miel final, es decir, el área de terceras. Si queremos ver cuánto es la reducción de la variable AR cenizas, la reducción desde meladura a miel final para este ingenio en específico es de 0.4 unidades. Más adelante veremos la importancia de esta cantidad de diferencia. Bueno, ya vimos el comportamiento de la sacarosa, glucosa, fructosa. Ya vimos que la glucosa es la que tiene mayor destrucción a lo largo del proceso. Sabemos de que no tenemos que ver la forma de mantener las mismas porque nos facilita la cristalización. Entonces, por lo tanto, hay que reconocer cuáles son sus condiciones para mantenerlas y conservarlas, ¿verdad? Y su posible solución.
Dentro del análisis que se realizó, pudimos notar de que hay una reacción muy interesante, que es muy común en todos los ingenios, más muchas veces no es analizada, que se conoce como la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es una reacción entre los azúcares o compuestos carbonilos más compuestos aminonitrogenados. Entonces, al reaccionar cualquier azúcar con los compuestos aminonitrogenados, lo que va a generarnos la reacción son compuestos no sacarosa. Y como ustedes saben, esos compuestos no sacarosas eminentemente van a terminar con miel final. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas de la cantidad de miel final y aumento de la pérdida. Entonces, a la vez, si nosotros mantenemos baja la reacción de Maillard, también tenemos baja la cantidad de no sacarosas producidas. Y estas se conocen como melanoidinas. Las melanoidinas son lo que le da el color como rojizo a las mieles. Si ustedes a simple vista denotan que una miel es más rojiza de lo que comúnmente observan, quiere decir que hay una gran cantidad de destrucciones de compuestos aminonitrogenados y azúcares y están teniendo una gran pérdida. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de esa reacción? Baja pureza, alto Brix y alta temperatura. Si se dan cuenta, son las condiciones exactamente observadas en las masas de tercera. Las masas de tercera ya tenemos baja pureza porque hubo varias etapas de extracción de sacarosa, un alto Brix, que es propio del proceso, y la alta temperatura, que es lo que nosotros necesitamos para poder generar la cristalización. Por lo tanto, si ya reconocemos la reacción, lo que queda ahora es ver la solución. Aquí les presento un pequeño extracto de un artículo muy interesante. Les dejo en la parte de abajo el autor y la fecha. Entonces, este se denomina como, el artículo se denomina como las 3 leyes de la pérdida en miel final. Y la segunda ley es la que nos da la solución a este problema observado. Dice que la pureza de miel final objetivo debe ser lo más baja posible. ¿Y cómo nosotros logramos una pureza lo más baja posible? Teniendo una cantidad de azúcares reductores mucho más alta que las cenizas, para que no exista competencia entre ellos y nos facilite la cristalización. ¿Y qué dice este extracto? Dice, no destruir la fructosa y glucosa y crear otros no azúcares. La glucosa se destruye cuando una reacción de Maillard se produce. Condiciones de alto Brix y alta temperatura junto con una baja pureza promueven la reacción de Maillard. Y esta es más prevalente en masa cocida C, aunque esta reacción puede iniciar desde el sistema de evaporadores si la temperatura de la miel se lleva por encima de los 65 grados ya en las últimas etapas. Y la clave para minimizar esta destrucción de glucosa es controlar la temperatura del producto y reducirla lo más bajo posible. ¿Cuánto es lo más bajo posible? Nos recomiendan en la literatura de que sea una operación entre 60 a 65 grados. Y no solamente es este autor, autores como Peter Rey también lo indican. Es decir, si sus masas terceras están trabajando arriba de los 65, es muy seguramente ustedes están teniendo una gran pérdida de sacarosa en este proceso y también por reacción de Maillard. Y la única forma de minimizarlas teniendo un buen proceso, un buen condensador barométrico que les permita tener una presión absoluta bastante baja y así, obviamente, ustedes pueden realizar la cristalización. Otro aspecto importante es de que deben de ser enfriadas lo más rápido posible en los cristalizadores. Muchas veces en los cristalizadores nosotros nos guiamos solamente por agotamiento de la miel, sin ver realmente el crecimiento del cristal. Puede ser que la miel se agote por otro tipo de reacciones como Maillard, que destruyen sacarosa, glucosa, fructosa, principalmente glucosa, y no necesariamente por un mejor crecimiento del cristal. Son cosas muy importantes que ustedes tienen que evaluar en sus diferentes procesos. Bueno, como segundo punto, el primer punto era el comportamiento. El segundo era evaluar el efecto que estos tienen sobre la recuperación, en este caso. Lo que lógicamente buscábamos nosotros es ver la relación entre pureza de miel final y azúcares reductores cenizas. Pero al hacer un análisis matricial de todos los datos obtenidos, nos dimos cuenta que la pureza de miel final no tenía solamente no tenía solamente dependencia con los azúcares reductores cenizas, sino que también con la pureza de meladura. Como pueden verlo en la gráfica, que es algo bastante lógico. ¿Por qué lo es? Vamos a ir en la siguiente. Aquí tengo un análisis de los mismos datos presentados en la gráfica anterior, de forma en intervalos. Tengo la pureza de la meladura en la parte de abajo y la pureza de miel final en el eje Y. Podemos ver que a medida que la pureza de la meladura aumenta, mi pureza de miel final, que son las barras, aumenta también, a pesar de que mi recuperación es mejor. Y eso es algo de esperar. Si ustedes manejan la misma
recuperación a lo largo en su proceso, es decir, en cristalización ustedes tienen una recuperación bastante constante y fija. Si ingresa una corriente con más sacarosa, van a obtener una corriente de miel final cargada con un poco más de sacarosa, a pesar de que el trabajo de recuperación pueda ser mejor. Y eso es importante mencionarlos porque muchas veces nos enfocamos solamente en la pureza de miel final como indicador del proceso, cuando en realidad nosotros tenemos que enfocarnos en indicadores de eficiencia, es decir, recuperaciones. Por lo tanto, nosotros procedimos a analizar la relación azúcares reductores cenizas en función de la recuperación global del proceso de cristalización, que es la recuperación SJM. Como podemos observar, a lo largo del aumento de azúcares reductores, es decir, cuando los reductores son más significativos que las cenizas no compiten tanto, tenemos mejores recuperaciones de azúcar. Pero cuando las cenizas son superiores a los reductores, tenemos recuperaciones más bajas. Si lo vemos en función de las pérdidas, que es otro parámetro de rendimiento global, podemos observar que a medida que los reductores aumentan, también lo reducen las toneladas de sacarosa que todavía siguen en la miel final. Es decir, que sí nos permiten recuperar más. Y si vemos el lado de pérdidas, como sabemos, la pérdida incluye cantidad y pureza. Esperaríamos por tener no más sacarosas, se generaría una mayor cantidad de miel final, pero no necesariamente es así. Como podemos observar, a medida que los reductores aumentan, la cantidad de miel final en la pérdida en kilogramos por tonelada se reduce. Es decir, como nosotros tenemos más cantidad de reductores, quiere decir que los conservamos más, no producimos tantas no sacarosas y por lo tanto tenemos un mejor agotamiento representado en pérdida de miel final. Si vemos este caso presentado de solamente un ingenio, a la siguiente zafra se hizo el mismo esquema para otros 2 ingenios interesados y podemos observar aquí sus resultados. Si vemos la reducción de glucosa, podemos observar que es imposible también evitar que la reacción de Maillard se produzca, sino que ya el proceso como tal tiene las condiciones para darse. Pero los otros 2 ingenios sí presentaban menor destrucción de glucosa, considerándolo desde su entrada como tal, la meladura. Y si lo vemos en el caso de las fructosas, podemos ver que su reducción es también bastante similar, pero sigue siendo más evidente la destrucción de glucosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué decidimos hacer este comparativo entre estos ingenios? El ingenio B y C sí manejaban sus masas a temperaturas inferiores a 65 grados, mientras que el ingenio A, en la mayoría de casos, lo hacía arriba de los 65 de temperatura de las masas. Por lo tanto, se consideró que sí, obviamente la temperatura es un aspecto que nos permite minimizar la reacción de Maillard, pero tampoco nos quiere decir que se va a eliminar completo. Es una reacción que se va a dar en el proceso. Lo que podemos hacer es reducir la cantidad o la velocidad en la que se da la misma. Y algo interesante fue que estos 2 ingenios indicaron que se les era más fácil controlar su temperatura inferior a los 65 grados, ya que los mismos contaban con tachos continuos para su operación, que eso también evidentemente es una mejora para el proceso a comparación del ingenio A. Esto hablando en el área de tercera, ¿verdad? Tachos continuos en el área de tercera. Ahora, ¿cómo afecta la destrucción de reductores a la recuperación? En este caso consideramos una pureza de 82, que es la que normalmente se observaba en los ingenios, y la disminución de azúcares reductores entre meladura y miel final fue de 0.4, como les presenté en las primeras gráficas. Si yo vengo y reduzco mis reductores en 0.4 unidades, mi pureza objetivo cambia, porque mi relación de azúcares reductores cenizas se reduce, ¿verdad? Entonces, en vez de obtener yo una pureza objetivo de 31, ya lo máximo que voy a lograr es una de 33.95. Aquí la traslado a recuperación y en diferencia de recuperación es 1.05%, perdón. Y en temas de kilogramos por tonelada es 1.33. Eso es lo que yo voy a tener de pérdida por haber disminuido esa cantidad de los reductores. Pero ya vimos que tampoco es imposible, más bien no eliminar completamente esa destrucción, sino que siempre va a existir alguna. Entonces aquí hicimos un ejemplo para 0.1 unidades. Si nosotros conservamos solamente 0.1 unidades de azúcares reductores cenizas, nuestra mejora en recuperación posiblemente puede llegar a ser, de forma teórica, de 0.38 kilogramos por tonelada. Bueno, continuando, tenemos el último punto son las pérdidas indeterminadas por inversión de sacarosa. Como les digo, tuvimos la facilidad de
poder utilizar la cromatografía líquida para la lectura de todas estas muestras, ya que buscamos por individual tener los reductores. Y dentro de eso se nos permite calcular la cantidad de sacarosa. Teniendo cada uno por individual y teniendo el flujo másico de meladura, miel final y azúcar, se puede hacer un balance de masa bastante sencillo. Como podemos ver, en el caso del área de cristalización, en el área de caso de cocimientos, perdón, se puede tener en este caso una destrucción de 46.1% de glucosa. En el caso de la fructosa se destruye el 9.4% y la sacarosa es una proporción mucho menor de 2.2%. Pero este 2.2%, si ustedes lo cuantifican en función de kilogramos por tonelada que se están perdiendo, estamos hablando que por cuestiones operativas en el área de tachos se estaba perdiendo aproximadamente 2.70 kilogramos por tonelada de caña. Es decir, esta sacarosa no es un poquito que se pierde un 2%, sino que realmente es significativa y son pérdidas indeterminadas que muchas veces no se cuantifican y buscamos en dónde están. ¿Cómo hacer para minimizar las mismas? Tiene que ser una cuestión operativa. Manejo de temperaturas, tiempos de residencia en las áreas, la capacidad que se tenga de tachos, todo eso nos afecta en la cantidad de pérdidas indeterminadas. No hay una receta como tal para poder reducirlas. Y en general eso sería el estudio. Si se dan cuenta, sí logramos los objetivos del mismo, que era evaluar realmente si los reductores tenían un comportamiento específico en el proceso y si se determinó que de meladura a miel final se tuvo aproximadamente en promedio 43.6% de pérdida o de reducción. Y en el caso de la fructosa, 6.5%, atribuyendo la misma a la destrucción de la glucosa por reacciones de Maillard. Que la disminución de las mismas, de la relación azúcar reductores ceniza se denotó principalmente de la miel B a la miel final, correspondiente a la operación de tachos y cristalizadores de tercera. Como vimos, la baja pureza, era baja pureza, alto Brix y alta temperatura los iniciadores, activadores de la reacción de Maillard, y lo que nosotros podemos modificar es la temperatura. Entonces se considera que es el factor clave para la mitigación de la reacción y a su vez la conservación de azúcares reductores, permitiendo mejora en el agotamiento. Como cuarta, en nuestro caso, en este proyecto no existe una correspondencia directa entre la pureza y los azúcares reductores de la miel final, razón por la cual se considera un indicador a veces inadecuado de eficiencia, que es lo que les platicaba, que depende mucho de la pureza de la meladura, que no es bueno evaluar el proceso solo por pureza de miel final. En quinto, podemos ver que la reducción promedio de azúcares reductores fue de 0.4, lo cual disminuye la capacidad de recuperación de sacarosa en 1.05%, equivalente a 1.33 kilogramos de sacarosa por tonelada. Y por último, la pérdida de sacarosa debido a la inversión durante la operación de cocimiento fue de 2.70 kilogramos, que muchas veces eso no es observable, realmente no se realizan balances en esa área y solamente es una toma de meladura, miel final y azúcar en conjunto con su flujo másico y nos puede dar una idea de cuánto estamos perdiendo ahí. Y dicha pérdida debe ser considerada como parte de las indeterminadas, que muchas veces son desconocidas por completo. Aquí algunos documentos asociados. La solicitud de parte de Atagua fue esa, presentar un documento que ellos habían tenido la oportunidad de publicar al inicio de este año en su revista. Aquí dejo adjunto los links de otros 2 artículos que hemos hecho sobre el tema, que como les digo, cada vez vamos ampliando, ya no solo vemos reductores, vemos cenizas, vemos otras no sacarosas, y así vamos ampliando el tema y el conocimiento acerca del mismo. Y eso sería la presentación. Les agradezco su asistencia y su atención a la misma. Dejo mi correo electrónico en caso alguno busquen escribirme o solicitar los artículos, con gusto se los envío. Y nuevamente agradezco a Atagua por la convocatoria, a las diferentes casas comerciales por haber permitido la oportunidad de presentar estos resultados, que de seguro van a ser de mucha utilidad para ustedes. Feliz tarde. Pues muchas gracias, Raiza. La verdad que muy, muy interesante. Sí, yo recuerdo todos los datos que nos estaba obteniendo. Es algo que es muy difícil encontrar en algún libro. Es bien complicado. No todos los libros tratan el tema, ¿verdad? Así es. Gracias. Miren, permítanme. Miren mi pantalla, ¿sí? Así es. Ok. Entonces, como sabemos,
ahorita pues ya contamos con las dos valiosas participaciones de nuestros expositores. Todo esto sabemos que es gracias al apoyo de Orcalza, que nos vende la cal a nosotros y a muchos ingenios del área, y también para Comercializadora Industrial de Centroamérica, que es una empresa que vende muchos equipos, servicios y otro tipo de innovaciones para toda la industria azucarera. En este caso, el procedimiento con respecto a las preguntas, dijimos que iba a ser el sitio, o sea, ya expusieron. Yo tengo aquí escritas algunas de las preguntas que se vieron por medio del chat y vamos a dirigir 3 preguntas al licenciado Monzón, 4 preguntas al licenciado Monzón. Vamos a escoger de aquí y preguntas para la ingeniera Raiza Vega. Permítame, voy a ver cómo está el chat. En la parte de Hubo, abajo. hubo pocas preguntas, permítame. Hubo pocas preguntas para la licenciada, para la ingeniera, perdón. Bueno, vamos a ver aquí para el licenciado Monzón si nos puede colaborar con esto. Dice el participante Heriberto Soki, ¿qué tanto afecta un periodo largo de sequía a la concentración de la sacarosa? Y si usted tiene idea, ¿a partir de qué temperatura se da la inversión de la sacarosa en la planta, en la caña? ¿Me copia? Sí, sí, se le copia. Ok. Realmente, mientras más prolongado sea el efecto de sequía, más es el incremento de azúcares reductores. Digamos, de hecho, en lo que se presenta, en la gráfica presentada, lo que se va viendo a la larga es la sequía en un verano normal en el área mesoamericana. Entonces, por ahí puede ir determinando el incremento mes a mes, digamos que sería el cambio de azúcar, de glucobrix, por ejemplo, de marzo respecto a febrero, eso y dividirlo entre el número de días, ahí estaríamos viendo cuánto está incrementando los glucobrix y por ende los azúcares reductores en función del día, que eso sería. Ahora, las temperaturas. Mientras más alta la temperatura, realmente lo que la caña hace con la temperatura es que se empieza a deshidratar. Entonces, su forma de reaccionar y de subsistir es empezar a transformar su sacarosa para glucosa y fructosa. Y por eso se ve, digamos, en los periodos de abril, que es, digamos, que ya ha pasado el gran tiempo, la mayor parte del tiempo de sequía, donde más impacta la cantidad de azúcares reductores y glucobrix. Entonces, en resumidas cuentas, el cambio de un mes a otro, dividido entre el número de días, nos da cuánto es el incremento o la cinética que se tiene de glucobrix o de azúcares reductores. Y lo segundo, mientras más alta la temperatura, mayor va a ser la formación de reductores. Perfecto, licenciado. El doctor Gerardo Espinosa de Senjicaña tiene aquí algunas preguntas. Dice, a lo largo de la zafra, ¿cuándo es mayor el glucobrix y por qué? Es la primera pregunta. Bueno, pues en la gráfica se observa que es en los tiempos finales de sequía, donde el más alto porcentaje de caña tiene la mayor concentración de reductores. Y eso, pues, obviamente es por la sequía del verano, básicamente, ¿va? Y con todas sus condiciones, ¿va? Eso sería. Ok. La otra pregunta que él realiza es, ¿cuánto podría ser un valor mínimo? Él escribió cuál es el valor mínimo de glucobrix, pero puede ser algún valor aceptable de glucobrix mínimo que pudiéramos tener. Bueno, lo que sucede es que, digamos, el glucobrix, como vieron, es un valor dinámico, ¿va? Que va cambiando conforme va avanzando la zafra. Entonces, digamos, la recomendación es ir definiendo valores específicos por mes para cada unidad agroindustrial. ¿En función de qué? En función de su ubicación territorial, en función de sus variedades, en función del estatus, del daño,
No es lo mismo una caña, digamos, del litoral con una caña alta, aunque ambas sufren el mismo proceso de incremento de glucobric y azúcares reductores. En la caña que está en el litoral, eso se ve más marcado que en la caña en los estratos medio y alto, por ejemplo. Entonces, mi opinión es que lo que hay que hacer es ir definiendo valores de glucobrix o de azúcares reductores por mes para cada unidad agroindustrial y si se quiere, pues para los distintos estratos. No llegar a complicarse para crear miles de valores, ¿va? Sino con unos, yo pensaría, digamos, tener, si dividimos la zafra por tercio, ¿va? Tener 2, 4, 6, unos 12 valores máximos en función del tercio que esté, más el estrato de cosecha. Así como una cosa muy práctica. Ah, perfecto. Aquí Hugo Coronado pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos medir la humedad de manera operacional que no disminuya la eficiencia del laboratorio o del muestreo que se pueda operar por día, ¿verdad? Y si esto pues, puede ser útil para la aplicación de los madurantes. Bueno, de hecho, la humedad pues, está muy asociado a la madurez, ¿verdad? Conforme disminuye la cantidad de humedad, pues sin que llegue la caña a secarse. Eso sí es importante. No, no es que la caña va a bajar la humedad y se va a secar o a deteriorarse, sino va bajando la humedad y automáticamente va concentrando sus óleos. Uno de El los licenciado, perdón, solo, fíjese que él más que todo se enfocaba en lo siguiente, es en la medición. ¿Cómo sabemos de que el método reconocido últimamente, pero ¿cómo se ha sido de que se seque la caña durante unas 8 horas en un horno? Pero él platicaba así, ¿cómo podemos tener tal vez más mediciones de humedad, que sean más datos, que pueda servir más para poder ver si sirve para aplicaciones madurantes? ¿Qué tecnologías tal vez pueden haber que sean más rápidas? Bueno, yo pensaría que podrían ser dos cuestiones. Primero, no pesar grandes cantidades de caña, sino con valores de 5 o 10 gramos, evaluados a 105 grados durante un par de horas, se lograría tener una mayor cantidad de evaluaciones de humedad. Eh, Obviamente la humedad tiene mucha variabilidad en sus resultados, pero cuando uno ya tiene una razonable cantidad de datos, y cuando yo le hablo de una razonable cantidad de datos, le hablo de arriba de 50 datos, ya uno puede ir especificando los valores de humedad de tendencia que va a estar teniendo. Yo pensaría, si se quiere aumentar eso, la cantidad de evaluación, hacer evaluaciones de 10 gramos de caña desfibrada, un par de horas a 105 grados, y eso les va a dar un valor, un muy buen valor de referencia de la cantidad de humedad presente en la caña. Ah, perfecto. Sí, solo, disculpen que me meto un poco para la persona Hugo Coronado, y le voy a comentar de que actualmente no sé si tiene conocimiento de las estufas de Spencer. En las estufas de Spencer se pueden hacer análisis de humedad de caña en cuestión de media hora, ¿verdad? Y también hay otro tipo de estufas de infrarrojo que son donde se pueden meter muestras, como dice el licenciado Monzón, ¿verdad? Solo para apoyar ahí un poco también a la pregunta. Y Las estufas Spencer son muy buenas y las infrarrojo, la limitante del infrarrojo es la cantidad de muestra, pero las Spencer trabajan con 100 gramos y funcionan muy bien. perfecto. Y la última pregunta dice, ¿cuál es el impacto de la cosecha mecanizada en la optimización de la sacarosa en el proceso de la transformación del azúcar en el ingenio? Si tiene conocimiento sobre cómo puede impactar la cosecha mecanizada. Ok, definitivamente la cosecha mecanizada, y le voy a hablar más de la parte de trash vegetal. El trash mineral es relativamente constante, no afecta a mayor cosa. El, el mayor problema, bueno, pero no mayor problema, sino debido a la naturaleza de la cosecha mecanizada, pues automáticamente se va a incorporar material ajeno, más cuando se hace una cosecha en verde, material ajeno a la caña. Y todo ese material ajeno a la caña, obviamente no lleva sacarosa o lleva porciones muy pequeñas de sacarosa y lleva otra serie de azúcares en una mayor proporción. Entonces, automáticamente lo que eso va a hacer es bajar las purezas de los jugos y obviamente al bajar la pureza de los jugos, la capacidad de recuperación en las fábricas
va a disminuir. Sin embargo, quizás el balance en caña mecanizada verde con un incremento de trash es la ganancia que se tiene por tener caña más fresca respecto a la pérdida que se tiene en recuperación por tener menor pureza. En general, ahí es donde está el balance. Entonces es importante tener un mecanizado razonablemente limpio. Y uno de los problemas que hay es que no todos los lotes han sido preparados para caña mecanizada. Entonces, en tanto en cuanto un lote no haya sido preparado para ese tipo de corte, pues la calidad de corte que se va a obtener no va a ser la mejor. Entonces, en resumen, el incremento de trash vegetal es lo que más afectaría el proceso fabril, más que todo, no lo tándem, sino el proceso fabril, por la disminución de pureza de los jugos, por la mayor presencia de sólidos no pol o sólidos no sacarosa. Perfecto, muchísimas gracias. Esta pregunta, vamos a ver si le puede responder, tal vez podría ser Raiza o el licenciado Monzón, del señor Hugo Coronado. Dice, ¿puede afectar el comportamiento de azúcares reductores una sobredosis de potasio en el campo y o la tierra que lleva la caña del campo? Si gustan, voy a apoyar yo con mi comentario y mi punto de vista. Gracias. Nosotros hemos hecho análisis ahorita que iniciamos a ver las no sacarosas sobre las cenizas. El potasio es uno de los componentes de las cenizas y en caso alguno llega en el jugo, porque como ustedes vieron en la presentación, las cenizas como tal son todos los componentes inorgánicos, es decir, y cationes y aniones como potasio, calcio, magnesio y demás. Y sí tiene un efecto grande, hablando en el área de cristalización, que fue lo que se expuso hoy, porque es el compuesto más melasigénico, es decir, el compuesto que menos permite que la sacarosa cristalice. Y en los jugos analizados yo, de mi parte, estos 2 últimos años, del 30 al 50% del jugo de caña, de las cenizas, perdón, que vienen en el jugo de caña, son potasio específicamente. Entonces sí tiene un efecto bastante significativo en la cristalización porque reduce la velocidad de cristalización. Y sí es importante no hacer sobredosis como tal o utilizar la cantidad adecuada para que no haya efectos en fábrica, porque no se pueden eliminar. Eso realmente no se puede hacer. Perfecto. Esta es otra pregunta para Raiza. Dice, ingeniera, ¿considera que no debemos preocuparnos tanto por la alta pureza de la miel final siempre y cuando haya buena recuperación? Me la podría repetir, no la entendí mucho desde el inicio. Dice, ¿considera que no deberíamos de preocuparnos tanto por la alta pureza de la miel final si hay buena recuperación? Así es, porque como ustedes vieron en los resultados, existen muy buenas recuperaciones de 89, 90%, con purezas de meladura bastante altas y purezas de miel final altas también. No es un buen dato o un dato confiable guiarnos solamente en las purezas de miel final, mientras que el trabajo de recuperación del proceso sea alto. ¿Cómo podemos evaluar ese proceso? Esa sería la pregunta mía. Esa recuperación, ¿cómo lo podemos evaluar? Mediante balances o recuperación, la fórmula de recuperación es SJM, que normalmente es conocida. Perfecto. Uh-huh. Pues ese era el grupo de preguntas que logré captar aquí del chat. Y verdad que muchas gracias ahí por el conocimiento compartido. A lo que se les insta a todos los participantes es a que pues realmente nuestro trabajo en los ingenios es bastante científico. Muchas veces hemos hecho ciencia y ni nos damos cuenta o simplemente hacemos empirismo y resolvemos cosas, pero no sabemos por qué las resolvimos, ¿verdad? Este tipo de eventos pues nos abren la mente, nos ayudan a que podamos más que todo investigar. Hay que leer mucho. Yo pues ahí tengo una información sobre el tema de cosecha y estaba contabilizando lo que más o menos para leer sobre qué pasa cuando cortan la caña y la van a llevar al ingenio. Creo que tengo como 50 artículos del tema, ¿verdad? Y muy pocos he podido leer porque sí hay que tener cierto tiempo. Y pues
no queda más que agradecerles, y también aquí en pantalla podemos observar que va a haber un foro virtual con los temas floración y premadurantes, ¿verdad? Que pueden ver en la pantalla, a realizarse el jueves 23 de julio a las 5 de la tarde, a la misma hora que comenzó o iba a comenzar este evento. Los expositores van a ser el ingeniero Joel Morales del Ingenio Magdalena, con mucha experiencia también en investigación, pues perteneció a Senjicaña, y el doctor Gerardo Espinosa de Senjicaña. Sabemos que la inscripción es gratuita, se van a conectar por Zoom, se les va a mandar siempre una invitación, y va a ser un tema muy importante, tanto para la parte agrícola como para todos los que tengamos la curiosidad de las áreas industriales, ¿verdad? Porque todo lo que pasa en el campo también nos afecta ahí en las áreas industriales. Entonces, queremos volver a agradecer aquí a los patrocinadores, que son Orcalza, y a los asesores que nos dan un servicio bastante bueno, y también a lo que es comercializadora industrial, eh, con Eduardo Reyes, que lo conocemos muchas personas. Muchas gracias por su apoyo, y se les insta a que sigan apoyando este tipo de eventos, ¿verdad? Esto pues abre más campos para seguir innovando aquí en Guatemala, en Centroamérica o en América Latina, que al final uno se termina dando cuenta que todos tenemos eh, muchas veces las mismas condiciones y muchas veces los mismos paradigmas. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y los esperamos ahí en la próxima conferencia virtual. Les pedimos disculpas por el pequeño atraso que hubo. Creo que hubo problemas con el Zoom por la tormenta que había aquí en Guatemala, y esperamos que no vuelva a suceder, y su tiempo valioso pues se los agradecemos, y nos despedimos ahí muy atentamente de ustedes. Gracias a los expositores, Raicita y el licenciado Monzón. Hasta pronto, y gracias a María Estela y todos los organizadores de Atagua, las juntas directivas, que siempre han sido muy, muy eficientes en todos los eventos que realizan. Luis Carlos, ahí por tu buena participación como presidente de Atagua. Se les agradece mucho. Gracias, feliz tarde a todos. Buenas tardes. Gracias, Byron. Agradecemos a todos entonces su participación. Muchas gracias. Ahí estamos a la orden.